Muchas gracias, Nico. Realmente, sí, esto de ser repetidor nunca me ha gustado, excepto en estas cosas, ¿no? Sí, el American Heart realmente es un congreso, es el último, ¿eh? Entonces, lo que ha sido como un congreso de segunda esta vez, porque se han estudiado muchos subgrupos de estudios que se habían presentado, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Los que acaba de comentar Chema. Pero uno palpa un poco, cuando oye a la gente hablar del American Heart, palpa un poco las corrientes, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Realmente, en las diapositivas que os voy a presentar, como digo, ¿cómo les presento yo tanto rollo sin que se aburran? Pues digo, vamos a meterlo en un escenario clínico. Entonces vamos a hacer preguntas y veréis varias cosas a lo largo de la presentación. Primero, algo que tiene que ver con lo que acaba de comentar Nicolás, el respeto en las preguntas. Es decir, realmente no es y le voy a dar o le voy a poner este tratamiento, sino le voy a recomendar, porque creo que las guías nos están haciendo un poco robots, y siendo yo totalmente partidario de las guías clínicas, también soy partidario de la medicina personalizada. Y luego veréis también en las diapositivas arriba que pone Circulation 2017 o cualquier otra revista. Quiere decir que la mayor parte de estos subgrupos de análisis que os vamos a comentar están publicados ahora, se acaban de publicar, ¿no? Con lo cual no está más que puesta un poco por encima la fecha aproximada, que es ahora el año. Bueno, entonces este chico que nos ha llamado y nos dice, oye, que yo antes con esta tensión arterial no necesitaba tratamiento, ahora necesito tratamiento. Y es que, como sabéis, han aparecido pues las nuevas guías. Entonces, las nuevas guías dicen que tú tienes una presión arterial normal si es menor de 120 milímetros de mercurio la sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio la diastólica. Si estás en estas cifras, pero mantienes la diastólica baja, pero tienes estas cifras de sistólica, tienes ya una presión arterial que llaman elevada. Y tienes un estadio 1 si tienes 130 o 139, o ya la diastólica alta, y un estadio 2, como podéis ver, mayor o igual a 140-90, que era lo que se decía antes. Es decir, que una de las cuestiones que yo os comentaba que se palpa es que hay que ir hacia atrás, hay que ir antes, hay que coger la patología antes, porque estamos tratando probablemente o estamos interviniendo demasiado tarde. Entonces, respecto a estas guías, pues como veis, se elimina la categoría de hipertensión y se categoriza a los pacientes como elevada, esto que os he dicho, o estadio 1, también las cifras que os he comentado. Realmente las guías previas, que, ojo, son de hace 15 años, clasificaban a 140-90 como estadio 1, y en estas ya es un estadio más avanzado. Se hace hincapié, es curioso, porque se está empezando a hacer hincapié cómo se mide la presión arterial. Ya habéis visto que, por ejemplo, el hecho de que un paciente esté con las piernas cruzadas, que esté de pie en vez de estar sentado, que esté estresado en vez de estar tranquilo, todo esto tiene una repercusión sobre millones de pacientes que pueden no ser tratados, ¿no? Y luego es muy importante utilizar, y cada vez está más claro, que esto de tomar la tensión en la consulta está un poquito pasado de moda, es decir, por todo lo que hay alrededor de las consultas, con esa tranquilidad que nosotros las pasamos por la cantidad de tiempo que nos brinda el sistema sanitario. Con lo cual, esto es importante, el uso de las tecnologías para saber de verdad si el paciente, cuando hace su vida normal, sobre todo por la noche, por ejemplo, si el paciente por la noche, que es cuando uno está realmente relajado, sigue o no siendo hipertenso. Que eso tiene una importancia trascendental a la hora de personalizar el tratamiento tú como médico delante de esa persona como paciente, ¿no? Entonces, fijaros, la medicación, pues en estadio 1, que sería el caso del chico que os he presentado, pues solo la recomiendan si ha sufrido isquemia miocárdica o cerebral, si tiene riesgo alto por la edad, porque tenga factores de riesgo, o que le calcules tú el riesgo con las escalas que tenga. Es decir, que vas a tener que individualizar. No es lo mismo una persona que tiene factores de riesgo y unos antecedentes importantes que otra persona con la misma presión arterial que está bien y hace una vida completamente normal. O sea que esto es individualización, ¿no? Y muchas personas también comentan, así como rasgos generales,
que tratar la hipertensión arterial con un solo fármaco es difícil y que se intente, que esto cualquier médico con sentido común lo está haciendo toda la vida, agrupar la medicación. Si se puede utilizar una sola pastilla que combine varios fármacos y que tengamos experiencia, pues fenomenal. No es como hacerle al paciente que tome una pastilla cada 4 horas, pues es amargarle la vida. Cualquiera que habéis tenido que tomar una pastilla sabéis lo que significa eso, ¿no? Y luego, por último, esto que se dice siempre, pero que se trata muy poco. Es decir, si realmente tuviéramos más en cuenta todos estos aspectos sociales, pues no cabe duda que habría más parques y cuando van los niños al McDonald's, pues le darían el premio cuando pide una ensalada y no cuando pide la Double Big Mac, que por cierto está buenísima, pero claro, es lo que tiene. Bueno, entonces, claro, os lo he contado así muy por encima, pero no os voy a dejar sin que vosotros tengáis material de estudio. Estas son todas las publicaciones relacionadas con las guías. Tenéis la primera, por si tenéis ganas, son 195 hojas, son las guías, realmente está publicado en JACC y en Hipertensión, pero mucho más asequible es el Executive Summary, que son solo 114 hojas, o sea que esto, si lo cogéis con ganas, os lo podéis acabar en una semana. Y luego viene el que más me gusta, que es la justificación de las guías, ¿no? Aquí hay un par de artículos, en este artículo que ya veis, un par de comentarios sobre el por qué se baja todavía más los niveles de hipertensión, o como para considerar a alguien hipertenso, ¿no? Y es que realmente existe una modesta pero significativa mejoría, es lo que ellos comentan, cuando el paciente se automide la presión arterial. Pero ojo, tampoco hay tanta evidencia, porque es a los 6 meses y no a los 12 meses. Es decir, cuando el paciente se mide con los métodos que hemos comentado la presión arterial en su casa, ¿no? Pero también es verdad que hay una evidencia de que tú reduces el riesgo de problemas graves como infarto, ictus y etcétera, cuando bajas la presión arterial sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio. Pero no en todos los pacientes, ¿eh? Acaba de salir un JAMA, que lo tuiteé, no lo he metido aquí, pero lo tuiteé hace 2 días o 3, donde dice que realmente donde se ve una disminución de los eventos es cuando están por debajo de 140. Pero yo no soy un experto en esto, tenemos aquí a Pilar, etcétera, que sabe mucho más que yo creo que luego lo comentaremos. Y la tercera reflexión que hace en ese artículo que os he comentado, que es el más cortito, es que realmente no hay ningún fármaco que tú digas que puede ser el fármaco fantástico para la hipertensión arterial y que todos tienen, bueno, pues un poco efectos sobre la presión arterial, etcétera, parecidos, y que luego cada uno pues puede utilizar los que considere, ¿no? Aquí recomiendan, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos como primera línea, pero hay muchos médicos que lo primero que hacen no es poner un diurético tiacídico, y eso no quiere decir que lo estén haciendo mal, ni mucho menos, ¿no? Realmente lo que es curioso es que aparecen luego comentarios sobre los estudios que han cambiado un poco la práctica clínica, porque el sprint, si recordáis, ya está dando duro en el sentido de que estamos hablando de presiones arteriales que somos muy condescendientes con los pacientes, hay que bajarlas más y más y más, y entonces se cotilleaba, aunque de forma científica, entre comillas, pues qué es lo que había sucedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sprint se dice que los pacientes habían tomado ellos solos la presión arterial cuando estaban solos, estaban en el hospital o en la salita, pero se les dejaban inatendidos. Entonces dice que el paciente cuando está así tiene tensiones arteriales más bajas que cuando hay alguien enfrente, sobre todo si hay alguien enfrente gritando, imaginaros, ¿no? Lo que suele pasar muchas veces en los hospitales. Entonces, bueno, pues esto no cabe duda que influye, ¿no? Pero son casi como justificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues gran parte de las tensiones arteriales del estudio SPRINT es verdad que se tomaron estando los pacientes solos. Yo creo que hay cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, este estudio que se presentó y ves que está publicado en un JACC de ahora, no están ni las páginas por lo que os decía, pues lo que ha venido a analizar es una cosa sencillísima, que es que tú dices, ¿qué tal va la dieta DASH, que es como la dieta, ¿no? Luego nos explica, si quieres, Pilar, un poco en qué consiste esta dieta, pero yo la he visto casi como la dieta mediterránea tirando a vegetariana, o sea, tienes que tomar potasio, poco sodio, potasio, etcétera, pero así además reduces la sal en la dieta, perdón. Entonces, lo que se ha observado es que el efecto sumatorio, o sea, lo que tienes que hacer es, si tú tienes la presión arterial elevada, sobre todo si la tienes
como veis, por encima de 150 milímetros de mercurio, estos pacientes son muy sensibles, fijaros aquí el beneficio, a la suma de las dos cosas, hacer una buena dieta, rica en potasio, vegetariana, bueno, vegetariana, una dieta, no voy a decir vegetariana, sino una dieta con sentido común, como comentaba antes con Leo en el desayuno, luego contaré lo que has desayunado, Leo. Y veis cómo si a eso añades la dieta y la reducción de sal, pues los efectos son mucho mejores. Es decir, esta es otra de las cosas que tiene relación con la medicina personalizada, el sentido común, ¿no? Esto es lo que a veces se pierde cuando aplicas las guías al 100%. Bueno, y vamos con otro caso concreto. Por ejemplo, varón de 68 años, asintomático, con sobrepeso, tiene una hipertensión arterial y además tiene una LDL de 81 miligramos con dosis bajas de estatinas. ¿Estaríais de acuerdo? Que muchos os conformaríais con esto, ¿no? ¿Qué le recomiendo? ¿Le podría recomendar que aumente el tratamiento con estatinas o le añado algún otro fármaco de los nuevos para bajarle todavía más el colesterol? Bueno, pues hay un estudio que es el REAL-CAT que ha estudiado precisamente esto en personas que tienen la característica de ser japoneses, pero quitando eso, que no creo que haya mucha diferencia con nosotros, bueno, hay alguna, pero para lo que vamos no mucha, como veis, con enfermedad coronaria estable, habían tenido o un accidente isquémico o bien sometidos a cirugía o angioplastia, pero hacía más de 3 meses, o tenían una enfermedad coronaria que estable, pues además teniendo estas cifras de LDL, se aleatorizaron estaban tomando 1 miligramo de estatina al día y se aleatorizaron a seguir con el miligramo de estatina o aumentar la pivastatina a 4 miligramos al día. Y realmente, como veis, son pacientes pues, de los que podemos ver nosotros en nuestras consultas, ¿no? Alrededor de 70 años, predominantemente varones, con un porcentaje importante de diabetes, menos fumadores, con estos antecedentes. Son, yo creo que, aceptables en cuanto al perfil. Y lo que se observó es que al aumentar el ratio de pitavastatina a 4 miligramos, que esto es lo que equivale más o menos a las dosis altas de otras estatinas, pues veis cómo mejora mucho más el perfil, tanto a nivel de LDL, como a nivel de triglicéridos, como a nivel de proteína C-reactiva, que esto va a tener importancia, ya nos lo ha comentado Chema y luego os comentaré yo también algo más, e incluso la mejoría con las HDL. Pero realmente estos son temas analíticos, ¿no? Y hay que ir a endpoints duros. Y los endpoints duros pues son las combinaciones, en este caso, de muerte cardiovascular, infarto o ischemic stroke, y veis cómo pues, son valores absolutos que están bien, porque las curvas tienen un sentido, es decir, se van separando, lo que comentábamos antes. Y hay unos porcentajes, pues un 1% en la disminución de riesgo, además de que sea significativo, pero es algo importante, ¿no? Durante un transcurrir de varios años. Es decir, las curvas se separan. Todo es cuestión de tratar probablemente antes a los pacientes para que esas curvas se separen más. Esto es lo mismo, pero incluyendo revascularización. Veis que los resultados son buenos y no cabe duda que cuanto más riesgo tengan los pacientes, probablemente más separación vamos a encontrar en las curvas. Y cuanto más tiempo mantengamos el tratamiento, pues esto va a suponer seguro una mejoría incluso en los parámetros analizados ya de forma individual, no los endpoints combinados. Ahora, a ver quién hace estudios a 10, 15 años, ¿no? ¿Y pagas efectos secundarios? Bueno, pues realmente ya sabéis o ya conocéis todos los problemas que hay con las estatinas y los dolores musculares, pero sobre todo por el efecto nocebo, es decir, placebo y nocebo. Hay veces que no está claro que sea la propia estatina la que produce los dolores musculares y hay veces que el paciente simplemente por tomar la estatina ya cree que tiene más dolores musculares. Pero realmente hubo una mayor discontinuación del tratamiento en el grupo con pivastatina un poco más alta, lo cual, bueno, pues se puede tener en cuenta porque hay otras alternativas terapéuticas. Entonces, las conclusiones
de este estudio son que dosis altas, comparadas con dosis bajas de pivastatina, reducen significativamente los eventos en pacientes con enfermedad coronaria estable. Es decir, estamos hablando no de reducciones analíticas, sino de reducciones de eventos. Y la administración de dosis máximas tolerables de estatinas dentro de los márgenes recomendados podría ser la estrategia preferible en pacientes con enfermedad coronaria estable, independientemente de los niveles de LDL que tengan, que esto es lo importante, porque esto es lo que yo creo que tenemos ahora mismo en una corriente de opinión importante, y es que cuanto más bajo, mejor. Cuanto más bajo, mejor. Y cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con cuanto más bajo, mejor, tenemos este paciente. Y nos dicen, tiene 66 años, aterosclerosis importante, de hecho tiene claudicación intermitente, está con estatinas y han decidido añadirle un inhibidor de PCSK9 al tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿con esto puede que mejore incluso su supervivencia? Bueno, pues nos ha comentado Chema ya y se ha publicado en Circulation parte del estudio Fourier. Y es que se han centrado en pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, sobre todo claudicación intermitente. Estos pacientes todos los conocemos y si tienen malas arterias de las piernas, a lo mejor todavía no han tenido un infarto, todavía no han tenido un accidente cerebrovascular, pero te puedes imaginar cómo tienen las arterias el resto del organismo. Entonces veis cómo dentro de los subgrupos van haciendo, pues había de los 27.000, pues había 3.000 y pico pacientes que tenían enfermedad arterial periférica sintomática de las piernas, de ellos habían tenido antes infarto o stroke 2.000 y pico, y 1.000 y pico eran pacientes que todavía no han tenido ni infarto ni stroke, pero tienen claudicación. Entonces, aquí realmente tratándoles con evolucumab, Evo para los amigos, ¿no, Xavi? Porque, claro, esto te tienes que hacer las memotécnicas con cada estudio y luego al final las confundes. Pues bueno, tratándolos, como veis, con evolucumab, fijaros cómo las curvas, de nuevo, se separan, tanto en los pacientes tenéis en el grupo placebo en azul, en el grupo tratamiento en rojo, y tenéis los pacientes con enfermedad arterial periférica de las piernas y los que no la tienen. Entonces, la primera observación que es lógica es que, claro, los pacientes que no tienen enfermedad arterial periférica tienen un curso clínico mejor y los que tienen enfermedad arterial periférica mala pues tienen un curso clínico peor. Pero daros cuenta cómo en ambos grupos hay diferencias muy importantes en el endpoint combinado, que es MACE o MALE, ya sabéis que es la combinación otra vez de todos estos eventos, y daros cuenta que están empezando ya a hablar, como son fármacos muy caros, de los NNTs, es decir, del número de pacientes que hay que tratar para salvar un evento. Y ya estamos hablando de unos NNTs que no son tan estratosféricos, ¿no? Tratar 25 pacientes. Y realmente es verdad que pocos tratamientos han demostrado reducir estos problemas clínicos y los problemas en las piernas, es decir, la evolución de la arteriopatía en pacientes con enfermedad vascular periférica, sobre todo sin haber tenido antes infarto o ictus, ¿no? Y bajando a LDLs a niveles muy bajos se reducen eventos cardiovasculares y además sin miedos, como comentaba antes el doctor García Moll. Realmente se puede vivir con menos de 10 miligramos de LDL. Y yo creo que esta es de las cosas que por lo menos en mi cerebro están dando vueltas, que la LDL, lo mismo a lo mejor que con la presión arterial, estamos siendo muy permisivos, ¿no? Entonces, si uno encuentra fármacos que no tengan efectos secundarios, ojo, fármacos que no tengan efectos secundarios, como todo, lo estamos viendo a corto plazo, habrá que ver a largo plazo, ¿no? Puede cambiar la película, pero yo voy por ahí. Cambiamos de tema. Varón de 73 años, es fumador, ahora es diabético, tiene diabetes mellitus tipo 2 y también tiene arteriopatía periférica y está en tratamiento con metformina y una glifosina. Con este tratamiento puede que mejore también o incluso su supervivencia. Estamos hablando en las dos últimas diapositivas de supervivencia, ¿eh? No estamos hablando aquí de me duele menos el pecho o he tenido una revascularización menos. Bueno, pues los datos los tenemos del estudio EMPA-REG, que este es el estudio que utiliza empaglifosina en pacientes con diabetes. Y como veis, cuando vemos
estas tablas que nos gustan tanto y nos vamos a mortalidades y sobre todo a mortalidades por cualquier causa, es que son fármacos que disminuyen la mortalidad. Y esto lo hacen tanto en pacientes con y sin enfermedad vascular periférica, con lo cual son medicamentos que han abierto ya hace unos años una nueva brecha en el tratamiento muy esperanzadora y que se pueden combinar con otros. Y daros cuenta cómo se pueden llegar a conclusiones como que en el subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad vascular periférica, la empagliflozina reduce la mortalidad y luego hay una coletilla que dice sin riesgo de amputación. ¿Y esto? Entonces, fijaros que el NNT es bastante bueno. ¿Y de qué viene el riesgo de amputación? Pues esto me sorprendió muchísimo y me fui, claro, a otro de los estudios que se han presentado y publicado en Circulation ahora este mes y que forma parte del Canvas. Aquí estamos hablando de canaglifosina. Entonces, la canaglifosina se estudió, como ha comentado Chema, pero se analizó, o en este estudio se analizó si su efecto era mayor en prevención secundaria, en prevención primaria e incluso se habló de la población global. Entonces, aquí tenéis un poco los endpoints, ¿ves? La hospitalización, y aquí está muerte, infarto, etcétera, y cómo en prevención secundaria, como es lógico también desde el punto de vista clínico, porque son pacientes que tienen muchos más eventos o más probabilidades de eventos, el fármaco es más eficaz y en prevención secundaria, fantástico, fantástico, fantástico. ¿Y qué es esto que se va al peligro? Pues la amputación de las extremidades inferiores. Y esto lo produce en prevención secundaria. En prevención primaria ya no hay tanto efecto del fármaco, aunque hay tendencias. Y en el global, pues, ojo, que es que aumenta el riesgo de amputación en las extremidades inferiores y en el artículo no explica por qué. Y realmente los expertos no saben por qué. Lo que dicen es que tener cuidado en los pacientes que pueden ser propensos a amputación. Dices, pues sí que me lo estás poniendo claro. ¿Me das alguna pista? Bueno, pues el que, ya sabéis, el que no apoya el pie, el que viene con los dedos negros, eso está claro que, ojo. Pero bueno, es una cosa curiosa, ¿eh? No deja de ser curiosa y sorprendente. Bueno, ¿y qué pasa si alguien te dice, oye, he incluido a un paciente en un ensayo que está utilizando canakinumab? Dices, qué suerte, ¿no? Qué suerte que pueda utilizar este fármaco. Y te dice, a ver, tú que estudias tanto, ¿tú crees que sirve de algo medir la proteína C reactiva? Entonces, por ejemplo, ya os lo ha explicado muy bien Chema, ¿eh? No voy a entrar en esto, el mecanismo inflamatorio que realmente es espectacular como concepto, ¿no? Ya veremos hasta dónde llega, pero como concepto eso de que sin actuar sobre las LDLs, el mecanismo inflamatorio te pueda provocar una rotura de placa, etcétera, y tú puedas con un antiinflamatorio a lo mejor especial, que actúa de una forma especial, prevenir esto, no cabe duda que es espectacular, ¿no? Este es el estudio o parte del estudio CANTOS, ¿no? Por ejemplo, CANTOS, pues la regla hemotécnica de CANTOS es, tú tiras un canto y te pega en la cana, ¿no? Entonces tú aceptas ya estudio CANTOS con canakinumab, pero luego como hay otros que empiezan por cana, por eso digo que no te sirven, con lo cual ten cuidado. O sea, hay que mejorar las reglas mnemotécnicas. ¿Veis? Ahora todo el mundo, esto ya no se os olvida, lo que es la docencia. Bueno, pero vamos a ver qué nos dicen aquí. Bueno, pues aquí nos dicen muy astutamente que curiosamente, si tú mides la PCR después de una dosis justo antes de la siguiente, a los 3 meses, oye, los que tienen una reducción de la PCR y te dan una cifra de 2 microgramos, me parece que son, resulta que son los que van bien y los que no reducen la PCR pues ya no van tan bien, de manera que volvemos a lo mismo, se está intentando ya personalizar a ver a quién le puede venir este fármaco bien. Y estos son realmente los estudios que me gustan. Tú tienes un paciente que se le ha operado y entonces te dicen que tiene 8 gramos de hemoglobina. Entonces vas a intensivos, sea de quien sea, y le dicen, oye, ¿le transfundiréis? No, no hay que transfundirle. Pero hombre, que no hay que transfundirle. Mira si no el estudio de New England. Entonces, a ver cómo se interpreta esto. Resulta que hay un estudio que se ha dirigido a pacientes operados de cirugía cardiovascular con un Euroscore 1 mayor de 6. Esto equivale a una mortalidad hospitalaria del 4%, es decir, que son pacientes, ojo. Y se les dice
que pueden ser aleatorizados al protocolo estricto, que es solo transfundir si baja la hemoglobina de 7,5 y se empieza a contar desde que el anestesista anestesia al paciente, o liberal, que es que tú puedes transfundir al paciente con cifras de hemoglobina más altas, 9,5 en quirófano o 8,5 en planta. ¿Cuál creéis que es el resultado? Aquí tenéis un poco las diferentes hemoglobinas de estos pacientes que se han ido siguiendo después de la cirugía. ¿Quién cree que va mejor la estrategia liberal de dar más transfusiones? ¿Quién cree que va peor? Esto sí, siempre hay que hacer la pregunta que tú quieres, la primera, porque nadie contesta. Entonces, realmente, aquí es un estudio de no inferioridad. Muerte, infarto, ictus o insuficiencia renal. No hubo diferencias, perdón. No hubo diferencias, con lo cual, ¿qué pasa? Que no te pelees mucho con el intensivista por estas cosas. Pero, ojo, si veis los comentarios que se hacían sobre este estudio, que son interesantes, no hay que perder el sentido común, porque ¿cómo vas a generalizar con todos los enfermos? Es decir, habrá un paciente que ha perdido sangre y que está, a lo mejor, ni se va a morir, ni tiene insuficiencia renal, pero se encuentra cansadísimo, hecho polvo, incluso se le ha ido un poquito la cabeza si es una persona mayor. Pues en ese paciente no hace falta que le saques el New England para darle o para ponerle una transfusión. O sea que, vuelvo a decir lo mismo, la personalización de la medicina, ¿no? Y este también es un caso muy personal. Tengo un amigo que tiene un índice de masa corporal de 35. Esto, Pilar, es alto, ¿no? Gordito. Entonces, no consigue perder peso. ¿Qué le puedo recomendar? Bueno, pues os pongo el diagrama del estudio para que veáis solo una cosa, que se llama Gateway, que ha sido publicado en Circulation, que estudia en los pacientes obesos el efecto de una cirugía bariátrica, pero que es de la I de Rus, que bueno, está aquí expuesta. Pero lo más importante del estudio es que de 1.500 salen 100. Lo digo porque a ver si vais a operar ahora a todo el mundo, mandar a operar, mandar o recomendar, mejor dicho, operación, como he dicho al principio. Bueno, lo cierto es que la cirugía bariátrica es otra de las cosas que, si os vais fijando, está yendo fenomenal. Si tú seleccionas bien los pacientes, a los pacientes, lo cierto es que hasta ahora casi todos los resultados son buenos. Estos tienen unos endpoints, pues es que reducen el 30% la necesidad de medicación, pero mirad qué endpoint hay aquí. 51% de los operados, remisión de la hipertensión arterial, contra ninguno del grupo control. ¿Por qué? Porque es muy fácil con la bata decirle a un paciente, bueno, usted lo que tiene que hacer es perder 25 kilos. Ya, lo que es difícil es hacerlo, ¿no? Pues no cabe duda que está viendo una ventanita a estas técnicas que cada vez son más fáciles, porque esta es la I de Rus, pero ahora hacen una manga endoscópica, pues bastante fácil. Y bueno, yo no digo que esto haya que hacerlo en todos, ya lo he comentado con la primera diapo, pero sí tenerlo en cuenta cuando veamos estos pacientes que son que tienen mucho sobrepeso y que muchas veces los pobres no van a poder hacer mucho para tratarse, ¿no? Este estudio, que no sé por qué lo ha comentado Chema, pero porque yo juraría que se presentó en la American Heart, pero es el mismo, y es una señora que tiene dabigatran, que tiene angina y se le implanta un stent. Entonces, pues ya lo hemos comentado, que lo que hay que hacer es tender hacia el anticoagulante que quieras y combinarlo con un antiagregante, y el Clopi está yendo fenomenal, francamente, el Clopi fenomenal. No voy a entrar más. Más estudios. Tengo un paciente que le han hecho un procedimiento intervencionismo coronario y se va a operar de vesícula. ¿Qué hago? ¿Le quito la aspirina o se la mantengo? Otra vez, pelea con el cirujano. Bueno, pues realmente para el cirujano sí que viene bien este estudio, porque lo que se demuestra en este estudio es que realmente el efecto de la aspirina en los distintos problemas cardiovasculares es positivo y, sin embargo, no hace que sangren más. No hace que sangren más. Es decir, que si el paciente está con aspirina, pues no hace falta quitársela, a no ser que el cirujano ya se ponga bruto. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Aquí los autores ya lo dicen. Ojo, no metáis en el grupo de la aspirina a los pacientes que están tomando clopidogrel, pasugrel o ticlagrel. ¿Perdón?
Sí, estos, ¿no? Que no metáis en el mismo grupo a estos que están tomando antiagregantes, que a lo mejor el que ha hecho la angioplastia y ha puesto los stents hace unos años ha visto que eran de alto riesgo pues de reoclusión, ya no de trombosis, como ha dicho. Y tal. O sea, el concepto es que mantener la aspirina ayuda más que perjudica, pero ojo, hay pacientes que pueden tener un riesgo también de sangrado en el otro lado y el cirujano te dice, oye, por favor, ¿le puedes quitar la aspirina? Bueno, pues tampoco, pacientes estables tampoco es que vaya a pasar siempre algo, ¿no? O sea que eso está bien. Desde el punto de vista de un paciente ahora que ha tenido una angioplastia tratada o llevada a cabo para tratar un infarto agudo, pues aquí está lo de siempre, que yo como clínico ya no sé si aprendérmelo o no aprendérmelo. ¿Qué es mejor, el prasugrel, el ticagrelor? Pues bueno, pues da igual, al menos durante este tiempo. Luego Chema que nos comente ya las puntualizaciones. Pero aquí este artículo que se hizo en Praga, y por eso tiene ese nombre, bueno, o en parte de Praga, tiene una connotación graciosa. Y es que, además de esto, al menos durante el primer año del infarto, cuando se quedaban sin dinero y cambiaban a clopidogrel, resulta que no hubo más eventos. O sea que ha sido casi una comparación, ojo, con muchas limitaciones, pero la gente lo comentaba. Dice, o sea que durante el primer año no hay cambios o no hay diferencias entre entre plasugrel y ticagrelor. Pero luego, cuando ya se quedan sin dinero y tienen que pasar al clopidogrel, oye, pues no hemos observado que haya eventos en los siguientes, ¿no? También cogerlo con pinzas, pero ahí está. Vamos ya a terminar. Entonces, tengo la típica mujer encantadora que tiene 76 años, es diabética, aclaramiento de 59 mililitros, toma antiinflamatorios y le van a hacer una coro. ¿Cuánto contraste le pasas para una coro si tienes que hacer angioplastia? Chema, más o menos. 150. Entonces, aquí, ¿quiénes creéis que puede hacer insuficiencia renal? Alguien pensará que puede hacer insuficiencia renal, ¿no? Bueno, pues entonces te viene el erudito y te dice, oye, ¿qué hacemos? Le ponemos bicarbonato, le damos acetilcisteína, que huele fatal, pero bueno, pero está recomendado, o lo hidratamos. Y esto es un New England. Y para hacerlo corto, darle lo que queráis. Lo que tenéis que hacer es suero salino, hidratarla bien, cuidarla muchísimo, hablar con Chema Latorre y decirle, por favor, ponle la menor cantidad de contraste que puedas y que esta señora tiene muchas probabilidades de hacer insuficiencia renal, pues bueno, pues no ha demostrado que ni la N-acetilcisteína ni la alcalinización de la orina, todos esos mecanismos que los nefrólogos llegan y te lo cuentan en 3 horas además, sirvan para algo. Paciente que tiene... es una señora en este caso, como veis es diabética, no, tiene un Chatbacks alto, está tomando alguno de los anticoagulantes orales y hay que ponerle, de los anticoagulantes directos, y hay que ponerle un marcapasos. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos el anticoagulante o lo toma a la mañana del procedimiento y que siga con ello, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar esto. Realmente, ¿qué pasa? Que con el Sintron o la warfarina sí que hemos visto que la terapia puente es tremenda. O sea, si tú tienes que poner un desfilador o un marcapasos, sigue con Sintron, pero no quites el Sintron, pongas heparina y así, porque la terapia puente lleva a esto, ¿no? Bueno, pues aquí realmente no ha habido diferencias. De manera que la conclusión sencilla de este estudio, que se llama BRUIS 2, es que así como con el Sintron se recomienda continuarlo, con el anticoagulante directo lo puedes suspender un día antes o el mismo día de la intervención, dependiendo del que esté tomando y a la hora que lo vas a operar, y luego reiniciarlo un poquito más tarde, al cabo de 24 o 48 horas, y eso es bueno porque no tienes más eventos cerebrovasculares, etcétera, y sin embargo evitas estos problemas que, claro, no es el efecto del hematoma solo, es que esto es muy frecuente que luego se infecte y ahí empieza todo el lío. 3 diapositivas para terminar. Esta me ha encantado, realmente es un artículo, se publicó o se comentó en el AJA, pero pasó un poco inadvertido, pero es un artículo del JAC y que también acaba de publicarse y es espectacular, porque son los 3 tipos de insuficiencia cardíaca en cuanto a la función ventricular se refiere. Y tenemos la función ventricular reducida, la función ventricular preservada y la intermedia. Y como veis, las cifras de mortalidad son
muy parecidas en los tres grupos. Es verdad que son pacientes de 80 años de media, pero daros cuenta la mortalidad que tienen a 5 años vista. Entonces, esto tiene relación con lo primero que os decía. Aquí pasa lo mismo. Resulta que da la sensación que lo que marca el pronóstico de los pacientes es el ingreso hospitalario, porque el que tiene la función ventricular preservada cuando ingresa está ya tan mal que al final es como el inicio de los pocos años de vida que le quedan, ¿no? Y entonces esto es algo que hay que reflexionar. Probablemente estamos llegando aquí también, y esto lo están diciendo los que se dedican a insuficiencia cardíaca desde hace mucho tiempo, pero este estudio me ha parecido interesantísimo y os dejo ahí la cita porque realmente es un estudio para comentar. Dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que al presidente del AJA le dio no infarto, dicen infarto, pero fue una angina inestable, ¿no, Pilar? Entonces, no estaba Pilar cerca porque si no, eso lo hubiera salvado, realmente. Pero hubo que llevarla a un hospital, se le hizo una angioplastia, tiene 52 años y bueno, pues hubo comentarios en la CNN y todo como diciendo, mira estos que dicen lo importante que es prevenir y luego le pasa a él. Entonces él dijo, para que veáis lo importante que es prevenir, hasta yo he tenido un infarto, etcétera, ¿no? Entonces ya sabéis cómo los americanos se lo toman. Así que bueno, está bien, así que no os preocupéis por él, está perfecto, ¿no? Seguirá ganando bastante más que nosotros, no os agobiéis. Y luego, otra noticia que realmente ha tenido un eco tremendo. El American Heart parecía que era esto que lo único que analizaron los pobres fue de 4.000 y pico paradas que hubo en Portland, Oregón, que es un sitio aburrido realmente, si lo conocéis, aburrido, pocas cosas que hacer, pues resulta que el 0,7% habían tenido relación o estaban relacionadas con actividad sexual. No se especifica la actividad sexual, pero bueno, os la podéis imaginar. 0,7%, realmente un porcentaje pequeñísimo. Y luego, si queréis tener más detalles, los que se pararon eran sobre todo hombres afroamericanos, tenían historia de enfermedad cardiovascular y estaban tomando medicación. O sea, que daban bastantes pistas, ¿no? Solo faltaba que les doliera el pecho. La parte buena es que hubo mucha fibrilación ventricular en vez de asistolia. La parte mala es que los autores decían que poca resucitación se hizo, es decir, que yo creo que esto sería con lo que nos tenemos que quedar, que no nos pase, pero si nos pasa, dar masaje, que tampoco pasa nada, o sea, te quedarás impresionado, pero seguir dando masaje, nada más. Muchas gracias.